Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el ciclo de la materia. Primero que nada, ¿qué es la materia? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa, forma, peso y volumen. Es todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Qué es el ciclo de la materia? Se le llama a los circuitos de intercambio de elementos químicos entre los seres vivos y el ambiente que los rodea, mediante una serie de procesos de transporte, producción y descomposición. La materia pasa de los productores al resto de los niveles tróficos. ¿Qué son niveles tróficos? Es la cadena alimenticia. Hasta los descomponedores, que serán los que terminen con el reciclado de la materia. A ver, el ciclo de la materia no es más que cadenas de pasos que tenemos todos los seres vivos para renovar materiales indispensables para la vida en nuestro planeta, ya que si no existieran no habría forma de retribuir al medio ambiente todos los nutrientes que todos los seres vivos absorbemos de ella. Por lo tanto, toda la vida se extinguiría demasiado rápido. Como podemos ver en la imagen, la energía solar es lo que alimenta a los productores, ya que los productores son los que generan su propio alimento. Luego pasa a los consumidores, los descomponedores y las sustancias minerales y los restos de organismos. Dentro del ciclo de la materia influyen tres tipos de organismos, que serían los productores, consumidores y descomponedores, ya antes mencionados. ¿Qué son los productores? También se les llama autótrofas. Qué palabra tan rara, ¿verdad? Esta palabra la podemos explicar así. Auto es igual a propio y trofos es igual a alimento. Es decir, que los productores son los que fabrican su propio alimento. Estas pequeñas fábricas son realmente complejas, pero muy eficientes. Las plantas, gracias a la fotosíntesis, atrapan la energía lumínica del sol y lo transforman en energía química, lista para ser utilizada por cualquier organismo vivo. ¿Pero cómo? Bueno, no es sencillo, pero básicamente toman el dióxido de carbono del aire, el agua del suelo y la energía solar captada por la clorofila y los vinculan en la elaboración de moléculas químicas orgánicas complejas, es decir, en azúcares. Estas moléculas pasan a formar parte de la planta y pueden ser utilizadas como fuente de materia o energía por ella misma o por cualquier animal que se las coma. En este caso venían a ser los consumidores. Ahí pueden ver en la imagen la luz solar, lo que es el dióxido de carbono, el oxígeno, los carbohidratos, el, el nitrógeno y el dióxido de carbono y el agua que está debajo de la tierra. ¿Qué son? Son las plantas, las algas y los cianobacterias, algas de color azul y verde. Esos son los productores. Ahora vamos a pasar a explicar lo que son los consumidores. ¿Qué son los consumidores? También se les puede llamar heterótrofas, otra palabra rara, ¿verdad? Pero no te preocupes, la palabra hetero es igual a distinto y trofos es igual a alimento, que son aquellos que se nutren de otros seres vivos. Es decir, que ellos toman la materia y energía producidas por los autótrofos y simplemente la transforman y utilizan. Pero entre los, pero entre todos los heterótrofos hay algunos que tienen un papel muy especial e importante, los descomponedores. Ellos toman la materia orgánica, que ahorita les voy a mostrar. En heterótrofos, como podemos ver, la luz solar le da alimento a los productores, que están las plantitas ahí en la imagen. Y luego, ¿de quiénes se alimentan de las plantas? Los conejos, los insectos, los sapos, otros animales que coman plantas. Por eso al principio decíamos sobre la cadena alimenticia. ¿Qué son los descomponedores? Ellos toman la materia orgánica muerta, hojas, troncos, animales, etcétera, y se alimentan de ella, transformando esas moléculas nuevamente en compuestos inorgánicos. Así vemos que por un lado los productores toman materiales del ambiente, los consumidores los distribuyen y los descomponedores, que vendrían a ser los hongos y bacterias, lo devuelven al suelo y al aire. Allí están listos para reiniciar el ciclo de una vez más. Como puedes observar, la materia se recicla una y otra vez en la misma naturaleza. Tipos de ciclo biogequímico. A ver, el ciclo de la materia o ciclo biogequímico es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque se llama ciclo de la materia o ciclo biogequímico. Existen varios tipos de ciclos bioquímicos. Uno de ellos es el hidrológico. Son aquellos en los que interviene el ciclo del agua o el ciclo hidrológico, que sirve de agente de transporte para los elementos de un lugar a otro. El propio ciclo del agua puede ser incluido en esta categoría. El siguiente ciclo vendría a ser el gaseoso.
Son aquellos en los que intervienen la atmósfera para el transporte de los elementos químicos del ciclo, como el ciclo del nitrógeno, el oxígeno y el carbono, que más adelante les voy a explicar. También vendría a ser el ciclo sedimentario. Son aquellos en los que el transporte del elemento químico se da por sedimentación, o sea, por su lenta acumulación e intercambio en la corteza terrestre, como el ciclo del fósforo. ¿Cuál es la importancia de los ciclos bioquímicos? Son los responsables de que los elementos químicos vitales sean reciclados, pues de otro modo se agotarían debido a lo que la vida sobre el planeta sería imposible. Son los distintos mecanismos de los que la naturaleza dispone para hacer circular la materia de unos seres vivos a otros. Son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas, desde el medio ambiente hacia los organismos, y luego al inverso. Uno de ellos son el agua, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo y otros elementos que recorren estos ciclos. Recordemos que es algo muy importante, ninguno de los nutrientes que un ser vivo requiere estará en su interior para siempre. Todos deberán ser devueltos al medio ambiente para que puedan ser reutilizados por otros. El ciclo del carbono. ¿Qué es el ciclo de carbono? El ciclo de carbono es el más importante y complejo, dado que toda la vida conocida se compone sin excepción de compuestos derivados de este elemento. Además, este ciclo involucra los principales procesos metabólicos de animales y plantas. El de la planta vendría a ser la fotosíntesis y del animal la respiración. El ciclo puede resumirse así. El dióxido de carbono de la atmósfera es absorbido por las plantas y convertido en azúcar por el proceso de la fotosíntesis. Los animales comen plantas y al descomponer los azúcares dejan salir el carbono a la atmósfera, los océanos o el suelo. El ciclo de carbono. Bacterias y hongos descomponen las plantas muertas y la materia animal, devolviendo el carbono al medio ambiente. El carbono también se intercambia entre los océanos y la atmósfera. Esto sucede en ambos sentidos en la interacción entre el aire y el agua. Como vemos, todo es un ciclo. Ahí como podemos ver en la imagen, el ciclo de carbono está la luz solar, luego viene la fotosíntesis, también tenemos el ciclo del CO2, que está ahí justo la respiración de animales y plantas. Se da cuenta todo es una cadena de organismos muertos, productos de desecho, también está la emisión de vehículos y fábricas y la respiración de las raíces. Abajo lo podemos ver, son los fósiles y combustibles de más fósiles. Ciclo del nitrógeno. ¿Qué es el ciclo del nitrógeno? Resulta indispensable para diversos compuestos del cuerpo de los animales, incluido el ser humano. El ciclo puede resumirse de la siguiente forma. Ciertas bacterias fijan en sus cuerpos el nitrógeno gaseoso de la atmósfera, formando con él moléculas orgánicas aprovechables por las plantas, como el amoníaco. Las plantas aprovechan esas moléculas nitrogenadas y la transmiten a través de sus tejidos a los animales herbívoros y estos a través de sus tejidos a los animales carnívoros y estos a sus depredadores a lo largo de la cadena trófica. O sea, la cadena trófica vendría a ser lo que es la cadena alimenticia. Eventualmente los seres vivos retornan al suelo el nitrógeno, ya sea mediante la orina rica en amoníaco o cuando mueren y son descompuestos por bacterias, que fijan las moléculas ricas en nitrógeno, liberando a la atmósfera nuevamente el nitrógeno en estado gaseoso. El nitrógeno es un elemento abundante en la atmósfera y en el suelo, pero la mayoría de los organismos no puede utilizarlo directamente. Por tanto, es necesario que se convierta en compuestos simples mediante un ciclo en el que intervienen varios tipos de bacterias, hongos, plantas y animales. El nitrógeno atmosférico es captado por las bacterias nitrificantes. Estas lo transforman en nitratos y lo convierten en proteínas. Las proteínas vegetales pueden pasar los animales por medio de la alimentación. Cuando las plantas y los animales mueren, las bacterias desnitrificantes reintegran el nitrógeno al suelo y la atmósfera. Como podemos ahí ver la imagen, ahí está lo que es el ciclo del nitrógeno. Si se dan cuenta, todo es una cadena. La desnitrificación, nitrógeno atmosférico gaseoso N2, la fijación, el amoníaco, la transmisión de las plantas y animales, los desechos y restos, que vendría a ser la descomposición, la nitrificación, que son los nitratos del suelo, y la transmisión a animales a plantas. Todo es un proceso que se vuelve a repetir una y otra vez porque es un ciclo. El ciclo del agua. El ciclo del agua, también conocido como el ciclo hidrológico, es el proceso de transformación y circulación del agua en la Tierra. Como ya sabemos, fases del ciclo del agua.
Vendría a ser fase 1, evaporización. Consiste en el cambio de su estado líquido a gaseoso y tiene lugar cuando el sol calienta la superficie de los ríos, lagos, lagunas, mareas y océanos. Fase 2, condensación. Durante la condensación, el vapor del agua que ha subido a la atmósfera se enfría y se concentra en partículas que formarán nubes y neblina. Una vez allí pasarán a estado líquido nuevamente y serán transportadas por corrientes de aire hasta que se produzca el siguiente paso, la precipitación. ¿Qué es la precipitación? La precipitación tiene lugar cuando el agua condensa de la atmósfera desciende a la superficie en forma de pequeñas gotas que vendrían a ser las lluvias. En las regiones más frías del planeta, el agua pasa del estado líquido al sólido, solidificación. Y eso se precipita como nieve o granizo cuando se produce el deshielo. El agua volverá al estado líquido en un proceso conocido como fusión. La fase 4 es la infiltración. ¿Qué es la infiltración? Es el proceso por el que el agua que ha caído en la superficie terrestre mediante precipitaciones penetra en el suelo. Una parte queda en la zona más superficial y es aprovechada por la naturaleza y los seres vivos. Otra parte se filtra a través de los poros hasta alcanzar la capa freática, una capa interna compuesta de roca en la que se almacena el agua. La fase 5 es la fase escorrentia. Es el desplazamiento en el agua, es el desplazamiento del agua a través de la superficie, gracias a los declives y accidentes del terreno, para entrar de nuevo en los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos. Además, es el principal agente geológico de erosión y transporte de sedimentos. En la siguiente imagen podemos ver lo que es el ciclo de agua. Paso número 1, la vaporización, la condensación, la precipitación que están las lluvias, la infiltración y la escorrentía. Y así sucesivamente se vuelve a repetir el ciclo una y otra vez. El agua se evapora, se convierte en nubes, se condensa, luego se convierte en precipitación por las lluvias, el agua se infiltra, ya sea para los animales o dentro de la tierra para que nutran las plantas y la escorrentía. Seguimos con el ciclo del fósforo. ¿Qué es el ciclo del fósforo? Bueno, este ciclo, a diferencia de otros, es bastante lento. Tarda mucho tiempo en dar una vuelta. La razón es que el fósforo no está contando entre los elementos volátiles. Por ello es la etapa de transición entre el agua y la tierra es tan tardada. Etapas del ciclo de fósforo. Etapa 1, erosión y meteorización. Este compuesto es sumamente abundante en los ecosistemas, tanto en tierra como en los lechos marinos. Etapa 2, fijación de las plantas y transmisión a los animales. Al salir a los ecosistemas, el fósforo es absorbido por el suelo, lo cual redunda en que las plantas lo admitan en su organismo en el caso de las plantas terrestres. Etapa 3, descomposición y retorno. Las excreciones de los animales son sumamente ricas en alimentos orgánicos, incluido el fosfato. Además, cuando las bacterias descomponen estos desechos, el componente puede ser retornado fácilmente a la tierra. Y la etapa última, que es la número 4, sería la sedimentación. Una vez que los animales que fueron transmitidos llegan a estar fosilizados, estos restos pueden hacer que el fosfato sea retornable hacia lo más profundo de la tierra. Aquí podemos ver en la siguiente imagen lo que son los tejidos vegetales, tejidos animales y excrementos. Luego vendría a ser la descomposición por hongos y bacterias. Ahí como podemos ver el animalito, la orina, y ahí se produce todo en la parte de abajo. Como podemos ver, el fósforo en el suelo, la pérdida de drenaje, asimilación por células vegetales, la meteorización, la incorporación en rocas sedimentarias, los levantamientos geológicos mueven estas rocas hacia ambientes terrestres. Todos los pasos explicados se pueden ver en esta imagen. Continuamos con el ciclo del oxígeno. Este ciclo abarca un conjunto de procesos químicos, físicos y geológicos y biológicos en cadenas para hacer posible la circulación del oxígeno por toda la biosfera terrestre. Fases del ciclo del oxígeno. Tenemos la primera fase que sería la fase atmosférica. Circulación del oxígeno en la atmósfera como parte del aire y es tomado por los seres vivos para un ciclo biogeoquímico. La fase 2 sería fase de la fotosíntesis, reacción química en la que los seres vivos
que contienen clorofila utilizan el dióxido de carbono, el agua y la luz solar para obtener energía y liberar el oxígeno al entorno. La fase 3 sería de la respiración, que es el intercambio de gases por parte de los seres vivos, donde la entrada de oxígeno al cuerpo y la expulsión de dióxido de carbono del mismo. El ciclo del oxígeno. La última fase sería fase de retorno. Por medio de la respiración, el dióxido de carbono o dióxido de carbono, se logra el retorno del oxígeno a la atmósfera. En la siguiente imagen podemos ver todo lo que es el ciclo del oxígeno. El oxígeno está en la atmósfera, luego lo consumen las plantas, los animales, se transforma en dióxido de carbono y así sucesivamente. ¿Por qué es importante el ciclo de la materia? El ciclo de la materia es importante ya que gracias a estos ciclos es posible que los alimentos se encuentren disponibles para ser usados una y otra vez por todos los mismos organismos. Sin estos la vida se extinguiría. Es demasiado importante, ya que si esto no se podría realizar, la vida no podría continuar, ya que si podemos ver, todo abarca también a través de la cadena alimenticia. Las plantas consumen se hacen su propio alimento, luego se alimentan los animales herbívoros de ellos y luego los carnívoros se alimentan y así. Gracias. Eso sería todo. Muchas gracias. Que tengan un buen día.